Tiene la palabra el doctor Gustavo Aguadre. Muchas gracias. Distinguidas señoras y señores presentes, buenos días. Mi nombre es Gustavo Abraham Aguadre Canela. Soy miembro del Tribunal de Apelación Ordinario del 9º Departamento desde el 2005. Anteriormente, juez penal en las circunscripciones de Guairá, luego en Paraguarí. Previamente, ejercí cargos de defensor público y asistente fiscal. Soy docente universitario y miembro cotizante de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Llevo así 24 años, más de la mitad de mi vida, inserto en el sistema de justicia penal, aportando también desde la cátedra por espacio de 22 años ininterrumpidos. Y he diseñado el anteproyecto de hechos punibles flagrantes con entrada a la Comisión Reforma del Poder Legislativo. En primer lugar, les diré que con 46 años estoy en la plenitud de mi vida, con salud, ganas de trabajar y me encuentro dispuesto a asumir las cargas que conlleva su ejercicio, como a cooperar decididamente en el cumplimiento de los objetivos institucionales, destacándose de ellos la lucha por lograr el acceso a la justicia del modo más transparente, labor que en calidad de gremialista vengo realizando hace 2 décadas. Vengo también enarbolando la bandera del reconocimiento de la dignidad humana, así como lo hace la Constitución en su preámbulo y artículo 1. Realizo esta declaración absolutamente convencido de que los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado, y grande resulta así la responsabilidad, y más al tratarse de la máxima autoridad del Ministerio Público, ya que la configuración constitucional le impone la representación de la sociedad ante los organismos jurisdiccionales. Dando respuesta al cuestionario, brevemente les diré. En cuanto al rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, principio señalando que la Constitución paraguaya instruye a este estamento del Estado, encomendándole principalmente las funciones del artículo 268. Esta misión yo la complemento en el contexto del modelo de gobierno que en la República hemos adoptado: democracia representativa, participativa y pluralista. Vale decir que un ministerio público que quiera ceñirse y hallarse fundado en bases constitucionales necesariamente habrá de cimentarse pues en el pluralismo, que en el sentido más abarcante idealiza la expresión, organización y difusión de diferentes opiniones. Siendo así, el rol que le compete al Ministerio Público en un Estado social de derecho será velar por su vigencia y plena realización. ¿Cómo? Pues externamente, haciendo que se cumplan los derechos esenciales de los ciudadanos, tanto de víctimas como de victimarios, y buscando la realización efectiva del proceso penal. Y desde el aspecto del involucramiento interno, potenciando el Consejo Asesor del Ministerio Público, recientemente integrado, que tiene como principal misión asesorar al fiscal general, pues bajo el concepto unidad de dirección, este lo preside. Lo integran los 18 fiscales adjuntos dispersos por todo el país y 4 agentes fiscales elegidos por sus pares. Además, vinculando a la Dirección de Política Criminal para estudios e investigaciones, potenciando de esta forma la visión de conjunto que corresponde al diseño de políticas de persecución del delito. Ello teniendo en consideración que cada departamento presenta sus particularidades respecto a la aparición y modalidades de comisión de hechos punibles, respetando de esta forma el pluralismo
como lo he explicado. En cuanto a mi percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público, me resultará imposible soslayar que desempeño actividad jurisdiccional hace más de una década y media. Y de acuerdo a mi experiencia, puedo sostener que siempre es posible lograr mejoras en la percepción. Concretamente, a mi modo de ver, en el Ministerio Público aún existen carencias materiales y humanas, pese a su crecimiento, pues muchas unidades fiscales funcionan incompletas, debiéndose formar la unidad tipo, 4 asistentes fiscales, 3 secretarios fiscales y los auxiliares necesarios en todo el país. Además, contar con los requerimientos, insumos y vehículos, lo cual optimizará la correcta atención y primeros tratamientos que corresponde brindarse a las víctimas de hechos punibles. Ello en cuanto a la gestión de recursos. En relación a su ponderación dentro del esquema de poderes como a su misión constitucional, me sumo al sentimiento general de que muchas veces la misma se muestra permeable, sobre todo cuando alguna investigación tropieza con algún importante funcionario del gobierno o parlamentario. Referido al modelo de autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público, queda entendido respecto al primero que la independencia de criterio resulta fundamental, pues no debemos ceñirnos a la recomendación que pudiera provenir de algún sector interesado, y solo un superior puede instruir a un subalterno conforme lo dicta la organización jerárquica, pero siempre bajo su directa responsabilidad personal. En cuanto a la autonomía presupuestaria, esta funcionalidad se halla garantizada en la ley orgánica y es indispensable si se piensa lograr alguna vez un ministerio público capaz de proteger adecuadamente a víctimas y testigos. ¿Cómo? Pues realizando los gastos necesarios para que el programa de protección resulte 100% en los casos donde se precise. En cuanto a mi compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, respecto a ello debo establecer algunas prioridades. Defender la vida, procurando también la dignificación de todo trabajador paraguayo. Combatir la corrupción y la impunidad, incorporando el uso del polígrafo para jefaturas y funcionarios de áreas más sensibles. Sostener día a día la independencia del Ministerio Público, facilitar el acceso a la información y potenciar la transparencia. Realizar la vigilancia y protección jurídica del ambiente, manteniendo un permanente control a fin de conseguir resultados más eficaces, más reales y hacer efectivo el imperativo constitucional de la recomposición del medio. Buscar la erradicación de la discriminación por género, por partido político, por orientación de cualquier naturaleza, promoviendo para ello la igualdad de las personas y la libre expresión de su personalidad. Como metas de mi gestión de ser electo, me encaminaré hacia la dignificación del funcionario y de los agentes fiscales, promoviendo su formación profesional y buscando siempre mejorar su calidad de vida, con acceso a un salario adecuado y un seguro de vida integral para todos, desde el fiscal general hasta el chofer. También será mi objetivo, en lo que la ley permite, contribuir a lograr una mejor selección de agentes fiscales y otros funcionarios quienes no tengan más que demostrar que su idoneidad y la capacidad para poder acceder a los cargos. Potenciaré la Oficina de Gestión Fiscal con evaluaciones cualitativas y no solo cuantitativas, de forma semestral, para acceder a datos reales y objetivos, y que sean estos datos aquellos que nos indiquen el progreso de las investigaciones
y nos demuestren los resultados del trabajo fiscal. Cooperaré con todo proyecto, mecánica y políticas que busquen mermar o desaparecer la mora, a la que siempre he combatido, ya que la misma se puede vencer con trabajo, dedicación y dotándonos de aquellos instrumentos legales idóneos que nos ayuden, sobre lo cual también expondré. Ejecutaré con transparencia el dinero del pueblo asignado al funcionamiento del Ministerio Público y denunciaré si alguien así no lo hiciera. Por último, como también en esta audiencia se buscan explorar cualidades, no puedo concluir sin hablarles sobre mi propuesta del procedimiento para hechos punibles flagrantes, tema de mi tesis, presentada a la Comisión Reforma del 2005 y aprobada nuevamente en la Comisión número 2, Reforma del año 2016, es decir, en 11 años aprobada doblemente por las comisiones de estudios y reformas del Código Procesal Penal. La misma consiste en que a partir de la flagrancia se acorta la etapa de investigación, se suprime la etapa intermedia y posibilitando la realización del juicio sin más demoras, logrando descongestionar el sistema de esos casos que por su condición de flagrancia ya merecen estrecho margen de discusión, siendo estos aquellos que ralentizan a la administración de justicia al no tenerse un procedimiento abreviado y coercitivo que pueda imponerse al imputado sin previa consulta al mismo. Este habrá de ser aplicado a las áreas de narcotráfico, delitos intelectuales, anticorrupción, delitos económicos, secuestro, lavado de dinero y, por supuesto, aquellos que están siendo gerenciados por las unidades penales ordinarias, citando solo a modo de ejemplo homicidio doloso, robos varios y aquellos que mayormente son protagonizados por motociclistas, cuyas cifras recientes todos están teniendo ustedes a la vista. Combatiendo así la abrumadora cifra de más de 13.000 personas privadas de su libertad, con apenas 24% de ellas con condena, y que desde 1995 a 2016 se ha incrementado en 443%, haciendo que la tasa por 100.000 habitantes suba de 70 a 192, rescatando que la capacidad instalada en el país para alojar a reclusos es de apenas 6.643 personas en las 16 unidades penitenciarias con que contamos actualmente. Estimo que los datos aportados a ustedes sobre situación de personas privadas de libertad que no encuentran definición, los casos de presos sin condena, habrán de disminuir drásticamente. Y con este norte, la propuesta será modificar el tradicional discurso de tantos presos sin condenas por el de tantos condenados que actualmente se encuentran buscando su rehabilitación. Finalmente, aquellos que me conocen, sea por amistad, por el ejercicio de la docencia, por la magistratura, y algunos de los que están aquí hoy, pueden dar fe de mi proceder, honesto, tenaz, responsable, conciliador, pacificador, en todos los aspectos donde me ha tocado intervenir. Por ello, pongo a su consideración la valoración de mi persona, de mi trabajo, conocimientos, trayectoria, de mi honestidad, responsabilidad y de estas propuestas de las cuales les he hablado, pretendiendo dejar como legado de mi trabajo en el área específica de acción que corresponde al Ministerio Público, un país mejor administrado para nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Abraham Aguadé Canela. Saludamos también a los miembros del Tribunal de Honor presentes, el doctor Enrique Sosa y a la doctora Amparo Samaniego Viuda Pacielo. Los miembros del tribunal que consideren pertinente formular preguntas, así lo pueden hacer.
Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien. Dos preguntas de su especialidad. Si usted fuera fiscal general del Estado, porque hasta este momento no hemos tenido ni en cátedra ni en estadística ninguna pena aplicada en materia de delitos ambientales. Y en doctrina se bifurca los que están simplemente por la reparación del daño causado y aquellos que también, como el caso de nuestro código que sigue, también el tipo penal. Si usted fuera fiscal general de Estado, ¿qué haría para que podamos tener alguna sanción a aquellos que atentan contra el medio ambiente? ¿Respondo? Sí. En realidad, como lo cita el profesor Sosa Centurión, son pocas las sentencias épicas, pero me permito recordar una, del año 1995, dictado justamente en el lugar donde ejerzo hace un buen tiempo la magistratura, dado en llamar, tuvo una repercusión internacional, Las semillas de la muerte, donde por primera vez se condena a funcionarios paraguayos y los funcionarios norteamericanos de la empresa que había realizado la disposición final de las semillas que al perder capacidad germinativa empiezan a tener un alto potencial contaminante, lo depositaron en la compañía Rincón I de Ibicuí, empezando a tenerse a partir de ese hecho una tasa de abortos y los nacimientos con algunas malformaciones. El magistrado a cargo fue el magistrado entonces de juez de primera instancia, Germán Torres, quien tal vez sin cumplir acabadamente con la recomposición del ambiente, tuvo una visión. Y remontémonos al año 1995 de dictado este fallo, en el cual se obtuvieron a partir de la aplicación de multas la suma de 250 millones de guaraníes que fueron destinados a la construcción de un dispensario médico, circunstancia que ni siquiera el Ministerio de Salud pudo observar para poder dar satisfacción a esta pequeña comunidad. La comunidad siguió los avatares, el daño potencial es incalculable, dado que las semillas nunca fueron retiradas, la lluvia permeabiliza las napas freáticas y en cualquier momento esas aguas pueden entrar a consumirse, invocándose el contexto de los derechos difusos, derecho a la salud. Este caso yo lo he llevado a la Cumbre Mundial de Abogados Ambientales realizada en la Ciudad de México como casos de éxito de nuestra jurisprudencia y reitero, es uno de los pocos que en realidad tuvo repercusión. Por eso, ciñéndome al caso que lo he defendido en los estrados internacionales como un caso de éxito, entendería, doctor, en la forma en que usted me está respondiendo, que me está preguntando, perdón, que la recomposición del medio como mandato constitucional debería complementarse. Y a dicho efecto, es fundamental, como lo dije en mi propuesta de compromiso con los valores y los derechos humanos, potenciar mediante una vigilancia que sea permanente. La SEAM, la Secretaría del Ambiente, cuenta con muy pocos inspectores que realizan esa labor, que es la autoridad que actúa en primera instancia, la autoridad administrativa. Y esta autoridad administrativa es la que otorga la licencia ambiental para el funcionamiento de cualquier actividad humana que pueda afectar al ambiente. Pero nuestra ley contempla el otorgamiento de la licencia ambiental de forma ficta, cuando la autoridad ambiental no se pronuncia en un plazo pertinente. A partir de este momento, las correcciones tienen que venir desde el ámbito de vista legislativo, en el sentido de dotar a la Secretaría del Ambiente
de más profesionales técnicos ambientales, consultores ambientales, que puedan realizar la verificación in situ para el otorgamiento de la licencia. Rever como política legislativa la posibilidad de otorgarse esta licencia ambiental de manera ficta. Y desde el Ministerio Público estableciendo en las cabeceras departamentales, que actualmente no todas lo cuentan, la unidad de delitos económicos. La unidad de delitos ambientales, que también debería hacerse extensiva a una unidad de delitos económicos. Pero lo fundamental, doctor, viene desde el punto de vista, como yo lo tengo explicado en mi ponencia. Las unidades fiscales funcionan incompletas, sobre todo en el interior del país, debiéndose conformar esta unidad tipo para poder dar respuesta inmediata, efectiva, ante lo que es, entendemos, una afectación que sería contra el ambiente y los derechos difusos tutelados con énfasis en la Constitución Nacional. Espero, doctor, haber abordado al menos en parte. Usted hizo un relato que hace a su propia formación y capacidad respecto a los derechos ambientales. Mi pregunta concreta es, usted, en la eventualidad que sea fiscal general del Estado, porque la relación probatoria que surge en estos casos es de evidencia plena. Se ve que ha habido tala de árboles, se ve que ha habido quemazones, se ve que ha habido atentado contra el estado de potabilidad de las aguas de cursos naturales, se ve por razones provenientes de vertidos residuales de curtiembre, aceiteras, de una serie de empresas. Todo eso se ve, ¿verdad? Se ve. E incluso se tiene olores nauseabundos provenientes de empresas. Todo eso se ve. Todo se ve. Usted muy bien me dijo tal, y son 3 que no tuvieron mayor relevancia en cuanto a, como usted bien lo dijo, a la reposición de las condiciones del medio ambiente. Porque esa es la teoría del riesgo creado. Sí. No existe en la pretensión de ese tipo de penalidad deseo de privarle por privarle a nadie la libertad. Vuelvo a preguntarle, ¿usted tendría el coraje de disponer aplicaciones de penalidades contra las personas responsables desde las empresas que han cometido ese tipo de ilícitos? Pregunto, ¿sí o no? Plenamente sí. Muy bien, eso es lo que le pregunto. Gracias. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. ¿Algún otro miembro del tribunal quiere formular alguna pregunta, consulta? Ninguna. Perdón, el doctor Rodolfo Gil Paleari tiene la palabra. Doctor, usted en su exposición se refirió a algo que me llamó la atención, entre otras cosas. Habló de defensa de la dignidad humana. ¿Podría usted ser un poco más específico sobre la materia? ¿Qué entendemos para comenzar por dignidad humana y cómo usted defendería como fiscal general del Estado la vigencia de... Por favor. Voy a intentar, doctor Gil, con mucho gusto. La dignidad humana comienza por el trato afable que una autoridad nacional, que una autoridad pública se encuentra obligado a dispensar a todos, a subalternos, a agentes externos que concurran, porque nadie va hasta sede de los tribunales, hasta sede de la fiscalía para echar un saludo o para estrechar la mano del fiscal o del juez. Va porque tiene un problema y va con la esperanza de que alguna vez ese problema haya una definición en el más corto tiempo posible. Las estadísticas nos exhiben de que muchas veces no es tratado como debería serlo, con ese buen trato, con ese trato afable, y mayor sorpresa aún observa el justiciable o el recurrente cuando se demora la tramitación de su pedido, y si el pedido fue tramitado, se demora el fallo. En primer lugar, el trato. En segundo lugar, este trato tiene que ser de correspondencia.
Exigir también al que concurre que trate con la debida dignidad al funcionario. Este ánimo de pacificación de los justiciables encuentro que no se da. Y cuando salgo muchas veces de la oficina para inspeccionar cómo se encuentra la Secretaría del Tribunal, veo a los funcionarios con un rictus de pavor prácticamente y al profesional abogado detrás del mostrador con un rictus de enojado. Y viera usted, doctor Gil, con pocas palabras, con un saludo, cómo baja la presión, cómo bajan las defensas. Por eso sostengo que la principal forma de dignificar a la persona es con el trato afable. Luego existieron medidas un poco antipopulares que ha dictado la Corte Suprema referidas a las entrevistas que podemos tener los magistrados con las partes, exigiendo la concurrencia de ambos. Eso hace que, en términos actuales, sea imposible que un magistrado pueda hablar con el litigante, si se va a aplicar estrictamente la acordada. En nuestro caso, nuestras funciones jurisdiccionales las ejercemos a 62 kilómetros de Asunción. Muchos estudios jurídicos de Asunción se trasladan hasta el 9º departamento. ¿Y cómo actuaría yo si es que no le recibiera al colega abogado que tal vez trae alguna información importante o algún avance importante de algún caso que se tenga en estudio? Ese tipo de situaciones yo creo que tendrían que ser objeto de una plenaria nacional de jueces, elevar a consideración de la Corte Suprema de Justicia, porque también constituye una forma de dispensar un trato digno, en este caso al colega profesional abogado, que tiene que dignificarse. No puede quedar solamente detrás del mostrador en la fría, simple presentación de un documento, cuando que la necesidad humana somos personas, interactuamos unos con otros. Básicamente se nos está cercenando por un instrumento que, si lo violamos y recibimos a una de las partes con el objetivo de saciar por lo menos esa necesidad humana de la interrelación, podemos ser denunciados por violación al Código de Ética al no cumplir las disposiciones administrativas que emanan de nuestro tribunal en materia rectora. Para no extenderme demasiado, si quiere lo voy a hacer, creo que mi visión al respecto de potenciar lo que es la dignidad de la persona, la dignidad del abogado, la dignidad del justiciable, la dignidad de la víctima y también la dignidad del victimario, puesto que le engalanan una serie de derechos procesales a los cuales los magistrados, los fiscales tienen que no mostrarse indolentes, porque la realidad humana es aquella que en realidad subyace debajo del expediente judicial. Los papeles muchas veces son fríos, por eso es que tratando de vencer estos obstáculos, instrumentalizamos el juicio oral, de tal manera que se pueda compatibilizar cara a cara, olor a olor, vista a vista, lo que es el sentir humano y determinar de esa manera esa prognosis o proyecto que viene a ser la sentencia. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. No habiendo recibido preguntas del auditorio, cedo la palabra a los señores miembros del Consejo que aquí consideren pertinentes formular una pregunta. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Gustavo. Buen día, doctor Baqueta. A todos. En caso de ser elegido fiscal general del Estado, ¿cuáles serían sus prioridades dentro de la institución? Hablando de prioridades, hay tantas, pero voy a tratar de enumerar por lo menos 3. La primera, como bien lo tengo manifestado, respecto a la cuidadosa utilización de los recursos del pueblo paraguayo destinados a lo que es la administración del Ministerio Público, implementaría la política de adquisición de sedes y dejaría la política de arrendamiento. Porque considero que la inversión inmobiliaria, independientemente de la fuerte inversión inicial, es algo que se puede ir año a año, de alguna manera, solidificando y construyéndose el patrimonio propio, destinándose lo que son actualmente el pago de alquileres
a la adquisición de otros insumos. Conformaría fundamentalmente la unidad tipo, al costo que fuere. ¿Por qué? Porque sin dotarle al agente fiscal de los funcionarios necesarios, vamos a estar repitiendo siempre el mismo canto: la ineficiencia, la improductividad, que el fiscal no llega, que hubo un homicidio, que el fiscal no se hizo presente. Y yo, desde el aspecto de vista técnico, nada más mencioné lo necesario, lo imprescindible para el funcionamiento de la unidad tipo: 4 asistentes fiscales, 3 secretarios fiscales y la cantidad de auxiliares necesarios, incorporándose para la fiscalía que se encuentre de turno la presencia de un psicólogo, de un médico, para poder brindar las atenciones necesarias. Y por supuesto, el móvil, porque los recursos humanos se tienen que trasladar a la escena del crimen. Y a mediano plazo, contando lógicamente con ayuda internacional, incorporar el laboratorio de procesamiento de evidencias móviles, que por su costo probablemente va a ser imposible asentar uno en cada unidad fiscal, pero sí poder tener el laboratorio de recolección y procesamiento de evidencias móviles, de tal manera que la prueba pueda ser palpable, que la prueba pueda ser obtenida y ella vaya a surgir efectos dentro del proceso, para inculpar o para exculpar. Y por último, porque le dije cuando menos 3, sería la capacitación. Mi perfil exhibe que mi condición técnica proviene de la docencia, pues creo que la capacitación, pues creo que la educación es aquello que necesariamente nunca termina. No puede terminar una persona de capacitarse, puede terminar de formarse, pero nunca de capacitarse en nuevas técnicas, en tener la mente abierta a la percepción y, por supuesto, la experiencia foránea, que siempre fue y resulta bienvenida. A tal punto que de implementarse próximamente, como está previsto, el procedimiento para hechos punibles flagrantes, puede convertirse también en materia de exportación desde la República del Paraguay, un proyecto de implementación técnico-jurídico tendiente a la solución rápida de los conflictos de orden jurídico penal. Espero haber respondido satisfactoriamente, doctor Baqueta. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Muy buenos días. Buenos días a todos. Doctor, le voy a hacer una consulta. Toda persona tiene derecho a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente. ¿Qué relación tiene este derecho con el Ministerio Público y con otros intereses difusos? ¿Cuáles son tales intereses? Bueno, el Estado se desdobla actualmente en numerosas personas. Entre ellas habíamos citado la CEAM, citamos ahora la Defensoría del Pueblo, entre otras que tienen funciones constitucionales establecidas. En el tópico referido a intereses difusos, la acción del Ministerio Público es residual, vale decir, cuando la oficina encargada o la oficina competente de accionar no lo hace, supletoriamente entonces el Ministerio Público puede hacerlo. Básicamente, como derechos difusos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la protección de nuestro patrimonio cultural, que como lo exponía creo que muy claramente el doctor Sosa, decía, se ve, bueno, en el Centro de Asunción se ve, se perdió el patrimonio cultural. Tenemos solamente la Casa de la Independencia y alguna que otra vetusta construcción que está a punto de caerse. Es decir, no hubo protección a los intereses difusos. De lo que queda, y si las instituciones encargadas por ley o por constitución no lo hicieran, bueno, pues esa función residual que está estatuida en el artículo 268, inciso 3 de la Constitución, como funciona el Ministerio Público, pues quedaría expedita la vía para la intervención. De hecho, que en la estructura y organización del Ministerio Público se tienen las unidades penales y las otras unidades, las unidades técnicas que pueden intervenir en otras áreas que no sean exclusivamente dentro de la materia jurídico-penal. Se puede. Gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Julio Jair Ríos. Buenos días para todos. Doctor Aguadre, buenos días. El Código de Ética del Poder Judicial es el que prohíbe
a los jueces hablar con las partes. Sí. Creo que ese código de ética no es aplicable a los fiscales. No. Correcto. Hay una percepción general de abogados y de la ciudadanía en general de que los fiscales se creen superestrellas. Usted habló de la dignidad, del respeto a la dignidad y del buen trato. ¿Cómo usted cambiaría esa percepción ciudadana que hay hoy de los fiscales y qué medidas aplicaría para que los mismos otorguen un buen trato a los profesionales y a los ciudadanos comunes? Bueno, la pregunta necesariamente me va a llevar a historiar, voy a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible, pero recordará el doctor Julio Javier Ríos que en aras de vigencia del anterior Código de Enjuiciamiento Penal, esa cualidad de estrella no le correspondía a los fiscales, le correspondían a los jueces criminales, a los jueces del fuero penal, con mucho mayor protagonismo mediático quizás que los jueces civiles, donde tal vez existía mayor nudo de conflicto y tal vez mayores intereses económicos en disputa por las partes. Pero es el ejercicio, es esa manera de imbrincar el inicio del procedimiento el que ha cambiado, y es la ley la que le da el rol protagónico al fiscal, como eje central de esta mecánica de procedimiento. Sin la actividad fiscal, pues no habría proceso. Antiguamente, el juez en lo penal instruía el sumario, cuando tenía completa la investigación, elevaba al plenario y luego él dictaba la sentencia. El fiscal era apenas un simple acompañante, una cualidad muy residual dentro de lo que era la estructura del proceso. La dinámica conceptual ha variado. Ya siguiendo a Vélez Mariconde, el Estado se desdobló instituyendo un acusador público y un juzgador. Ese ejercicio de la acción penal dentro de las primeras etapas del proceso, que por ley le corresponde en exclusividad, en este caso, al Ministerio Público en los delitos de acción penal pública, es lo que le convierte muchas veces en protagonista, tal vez sin quererlo. Pero por supuesto, no va a faltar, como usted lo dijo, permítame repetirlo, la estrella que quiera llevar un poquito más allá y empezar a recolectar cualidades personales. A mi modo de ver, el juez debe ser circunspecto en sus apreciaciones, debe ser comedido en cuanto a lo que dice, porque si bien es parte esencial en la composición del litigio, ocupa la cúspide de un triángulo equilátero perfecto, es decir, a equidistancia de las partes. El Ministerio Público no, el fiscal es parte activa. El fiscal no le podemos pedir que sea equidistante, el fiscal asume una posición. Claramente, a partir de que finalice la investigación, en donde la objetividad se deja de lado y se convierte en un rol acusador. Y mayormente se ve el rol acusador cuando empieza a hacer los alegatos finales y hace el pedido de pena. Entonces, si bien hay una mecánica procedimental nueva, bueno, ya no tan nueva, ahora son más de 20 años, pero esa mecánica procesal es la que posibilita el accionar del Ministerio Público y que éste cobre un protagonismo antes inusitado. En cuanto a las cualidades personales, va a ser muy difícil poder establecer o poder escindir, porque a veces hasta es positiva. A veces hasta es positiva esa intervención, porque la ciudadanía sabe de que hay un fiscal o de que hay un equipo de fiscales o de que hay tal vez un fiscal que se puede llamar más mediático, tomando experiencia foránea para no herir susceptibilidades internamente. ¿Quién no conoce del círculo jurídico paraguayo el nombre del juez Ollarvide de la Argentina? Tal vez el rostro no lo tengamos, pero es un juez mediático en la República Argentina. En nuestro país no se dan casos de jueces mediáticos, sí se dan casos de fiscales mediáticos, pero entendería que merecería el mismo apoyo, la misma consideración, el mismo respeto que aquel fiscal que, si yo fuera víctima de un proceso, tal vez no querría un fiscal mediático, pero sí querría un fiscal hormiga que vaya colectando grano a grano
la evidencia, que vaya colectando grano a grano las posibilidades de que mi caso prospere. Pero como estaba yo reseñando, yo creo en el pluralismo, que no podríamos uniformarnos, que no podríamos pretender cortarnos todo por la misma tijera. ¿Qué pasaría si fuéramos todos de Cerro Porteño o si fuéramos todos Olimpia? En el pluralismo es donde nosotros tenemos que ir encontrando el conveniente sopeso de las particularidades, y para eso se encuentran las promociones, los ascensos, para ir perfilando el carácter de cada funcionario de acuerdo al rol que le va a corresponder en un lugar y en un momento determinado de su vida. Creo que pueden coexistir el fiscal mediático, en respuesta final le dije que le iba a historiar, con también aquel fiscal al que le llamamos dignamente hormiga, que va colectando y produce los efectos y solamente ya se conoce cuando tiene la sentencia. Creo que en este modelo pluralista que estamos construyendo pueden coexistir ambas. Espero haber respondido. Excelente posición, doctora Aguadre, pero la pregunta concreta es, ya que usted habló siempre del respeto a la dignidad humana, ¿cómo lograría usted eventualmente como fiscal general del Estado de que sus alternos fiscales le den un buen trato a las partes? Perdón. Instruyendo personalmente, como lo hago actualmente y como desde que por concursos ante el Consejo de la Magistratura fui ocupando cargos dentro de la estructura del Ministerio de la Defensa Pública, dentro del Poder Judicial, instruyendo personalmente, ocupándome personalmente con cada uno de los funcionarios y llamando la atención, exigiendo cuando lógicamente el ojo clínico así lo vaya dictando. En el caso del fiscal general, este recibe mucha más información que yo, un simple magistrado, y también creo que ese ojo clínico ya entrenado tendría que actuar, tendría que prever, y lógicamente la instrucción personal. Personal. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Pijovich. Sí, complementando un poquito la pregunta del diputado Ríos y en base a la respuesta que usted dio, ocurre que usted decía que el juez está aquí equidistante de las partes, y el fiscal no por su rol de acusador, que es lógica la respuesta, pero decía que ese papel lo toma en la etapa final, lógicamente de la acusación. Pero estamos ante un fenómeno donde antes de la imputación ya se toman ciertas posiciones que riñen con los derechos del que podría estar imputado y aún no lo está, o el que podría no llegar a estar acusado. Entonces, ¿cómo haría como fiscal general del Estado para regular esa situación? Bueno, vuelvo a reseñar lo que en algún momento lo he dicho. Instrucciones personales referidas al respeto a la tutela de la dignidad humana. Todos sabemos que nadie puede ser presentado como culpable antes que una sentencia así lo disponga, pues es la ley, exigir el cumplimiento de la ley. Y gracias al aporte del doctor Ríos, que se refirió al Código de Ética, el Ministerio Público no tiene Código de Ética. Y complementando la pregunta del doctor Baqueta, una cuarta acción que me correspondría hacer sería bogar porque a la mayor brevedad el Ministerio Público cuente con un Código de Ética para tratar este tipo de cuestiones, que salen un poco de lo que es el orden jerárquico. ¿Cómo decirle a un funcionario que desempeña bien su trabajo, vos tenés que callarte? ¿Cómo imponerle el aspecto de lo que uno piensa que debe ser su tratamiento o su día a día con la prensa? Porque la prensa asedia a los funcionarios del Ministerio Público. Entonces, son cuestiones que podrían abordarse perfectamente en la mecánica de un código de ética que deba regir las relaciones del funcionario con los medios de prensa, las relaciones del funcionario ante lo que es el acecho que se sufre día a día cuando uno ejerce esta actividad persecutoria estatal. ¿Qué decisiones concretas tomaría como fiscal general del Estado en cuanto a la percepción de corrupción interna que existe en la institución?
Bueno, mencioné en el punto 2, luego de la tutela a la vida y la dignificación del trabajador paraguayo, la utilización de un instrumento técnico que se procura mediante el mismo y en afán de su utilización contar con la fidelidad del funcionario, que es el polígrafo. El polígrafo yo lo he conocido mediante un curso de capacitación en la ciudad de Cali, del Latin American Polygraph Institute, que fue contratado para desarrollar la unidad de poligrafía de lo que es asuntos internos de la Policía Nacional, y según mi análisis no existe cabida en nuestro ordenamiento interno para imponerlo de manera coercitiva. Por tanto, esta acción que pretendo incorporar de poder acceder al cargo tendría que darse de manera obligatoria para los funcionarios y los jefes de las áreas que sean más sensibles. Hay un dicho, un proverbio conocido por todos los abogados que dice: quien nada teme, nada esconde. Pues incluir desde el fiscal general del Estado y solicitar a todos los agentes fiscales y jefes de áreas sensibles su concurrencia a la unidad de poligrafía, que según he podido observar en el organigrama, existe ya creada la dependencia seguridad. Podría perfectamente incorporarse como una función más la posibilidad de incorporar la utilización en forma regular, al menos anualmente, a los funcionarios que se encuentren en áreas más sensibles. Supongo que solamente la posibilidad de ser auditado por el test del polígrafo ya tendría que actuar como una gran barrera respecto a lo que es la preocupación suya, mía, de todos los presentes, de la ciudadanía en general y, por supuesto, de quien está sujeto a una investigación de un fiscal y le causare sospecha en su actuación. Tenemos que ser, creo que, permeables a la utilización de nuevas tecnologías, y el polígrafo es una de ellas. ¿Y usted como fiscal general se sometería al polígrafo? Por supuesto, el primero en la fila, anualmente. El primero en la fila. La palabra para el doctor Carlos Raúl Cabrera. Estimado doctor, ya que estuvo hablando del polígrafo y de la incidencia en cuanto a que los funcionarios deben ser sometidos a este procedimiento obligatoriamente, ¿cuál sería su actitud? Sí, ¿cuál sería su actitud con respecto a aquel funcionario que el resultado del polígrafo resulte, vamos a decir, con una percepción de corrupción, estimado doctor? Muchas gracias por la oportunidad de ampliar. Había señalado que en nuestro marco jurídico es imposible incorporarlo de manera obligatoria por la prohibición de constituir prueba contra uno mismo, ¿verdad? O sea, la no obligatoriedad a constituir prueba. Por eso es que tendría que ser por avenimiento, por convencimiento del funcionario. En el momento en que las pruebas múltiples, porque no se realiza una sola prueba ni se realiza una sola pregunta, se realizan las preguntas de testeo, la pregunta de muestreo y finalmente, cuando la máquina va percibiendo las reacciones humanas, se van realizando las preguntas más comprometidas. En el paneo general, el fiscal general del Estado, conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, tiene la posibilidad de separar del cargo preventivamente a la persona. La primera medida sería siempre la misma, la separación preventiva. La segunda sería auditar el despacho fiscal o la unidad de que se trate, porque pudiera ser una unidad administrativa, pudiera ser la unidad, la UOC, la unidad operativa de contrataciones, pudiera ser cualquier funcionario del Ministerio Público, no necesariamente pensar en un agente fiscal. Hay 6.000 funcionarios en el Ministerio Público. Y la segunda, instar de comprobarse en forma efectiva la irregularidad, el enjuiciamiento por parte del órgano competente, que se halla dentro de las facultades legales que tiene el fiscal general del Estado. Es hasta ahí donde las atribuciones legales del mismo, de conformidad a su ley orgánica, lo posibilitan. Tratándose de funcionarios que no sean agentes fiscales, también se encuentra la posibilidad de removerlo. Lógicamente, previa auditoría de gestión, la cual estimo
que constituye actualmente uno de los déficits. ¿Por qué? Porque no se exhiben a la opinión pública los resultados que las auditorías tendrían que estar dando. Y que estos números digan, tal unidad fiscal se encuentra dentro del rango de razonabilidad, tal unidad fiscal se encuentra absolutamente sobrepasada en su capacidad de respuesta, o tal unidad funcional se demostró ociosa porque no tiene tantos casos y las causas no avanzan. Entonces, estimo que potenciando grandemente esta oficina de control de gestión, que es indispensable para lo que es el establecimiento de las políticas públicas en cuanto hace a la respuesta que la ciudadanía espera, que la ciudadanía merece. Una última repregunta, doctor. ¿Qué pasaría en cuanto a su percepción como fiscal general del Estado si uno de sus funcionarios voluntariamente, como usted dice, no se quiera someter a ese procedimiento? Bueno, yo siempre he sostenido que las personas no debemos guiarnos por preconceptos. Los preconceptos han establecido muros, a veces muros infranqueables, y se encuentra dentro del aspecto de su dignidad humana. Ahora, como me autocalifico pacificador, conciliador, pues intentaría reflejar esa imagen que yo proyecto, que los que realmente me conocen pueden dar fe de mi proceder en todos los ámbitos donde intervengo, pues me acercaría al funcionario en cuestión, haciéndole ver la importancia para la institución, para los fines institucionales y para lo que es la persecución de los objetivos mayores que se tienen en el Ministerio Público, de tal manera a que se pueda conocer, no realizar, a que se pueda conocer la negativa. Digo que los preconceptos son aquellos que levantan barreras al entendimiento, barreras a la comprensión, barreras al simple acto de realizar una pregunta. ¿Por qué te negás a realizar tal o cual actividad? La coercibilidad está fuera del área normativa. Por eso intentaría, por las vías del convencimiento, de la explicación de la importancia y extremar mi inteligencia para no formarme preconceptos. La palabra para el doctor Adrián Salas. Muy buen día doctor Aguadre. Buen día, doctor. Conforme a su hoja de vida, tiene bastante trajinar en el mundo jurídico, como parte del Ministerio Público, defensor público, juez y camarista actualmente. Sabemos de que el sistema penal otorga una suerte de discrecionalidad importante tanto para el Ministerio Público como para los jueces, y esa suerte de discrecionalidad subjetiva, digamos, en cuanto a la aplicación de las penas, que va hacia lo atenuante o hacia lo agravante, es un poco subjetiva esa apreciación tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial, y a veces se presta para una suerte de caldo de cultivo para la corrupción que tanto se habla, se reclama hoy en día, fundamentalmente en el Ministerio Público. ¿Cuál sería, desde su perspectiva como fiscal general del Estado, el mecanismo para tratar de, en alguna medida, unificar criterios o erradicar esa mala utilización de pronto en detrimento de la víctima o del justiciable, a veces discrecionalmente y subjetivamente a través de alguna componenda para que sea aplicada una pena baja o alta, dependiendo del criterio que tenga el fiscal del caso? Voy a tener que historiar la respuesta para poder satisfacer adecuadamente la pregunta tan importante y radical que me dirige el doctor Salas.
Nuestro código de origen alemán no puede interpretarse sin la mecánica, sin un conocimiento de la doctrina penal en el derecho alemán. La doctrina reconoce lo que el doctor Salas consulta como el Spielraumtheorie, que traducido se determina en la teoría del espacio de juego. Vale decir, el margen discrecional, tomando como ejemplo un hurto agravado, es de 6 meses a 10 años de pena privativa de libertad. ¿Cuál es la pena justa? ¿Cuál es la pena adecuada? 6 meses, 1 año, 9 años. Nuestro actual sistema escaleriza o estandariza un contexto basado en una métrica de percepción que se denomina el índice de reprochabilidad, que básicamente se determina en cuanto a la apreciación subjetiva del propio condenado respecto al cumplimiento de la norma jurídica. Pero no solamente la norma jurídica penal, porque la norma jurídica es un todo integral. Si votó en las elecciones generales, si tiene alguna deuda de orden administrativa o fiscal, si tiene alguna demanda por incumplimiento de alguna obligación legal. Es su actitud general frente al derecho, como uno de los tópicos centrales. Es la forma de realización del medio, los medios empleados, la canalización que se tuvo en lo que es la mecánica del internismo de la mente cuando se proyecta al mundo externo en la comisión de un hecho punible que tenga una cierta relevancia social y le haga merecedor de una sanción. Por eso es que coincido absolutamente con usted y le puedo decir que ni siquiera en el anterior sistema que estuvo 100 años vigente existía un parámetro objetivo. Nos manejábamos con el antiguo artículo 32 y el 31 que consignaban los agravantes, los atenuantes, no había una métrica, se sumaban los extremos, se tomaba la máxima, se tomaba la mínima, se dividía al 2, esa era la pena a la cual le sumábamos los agravantes, los atenuantes, pero nunca se pudo desarrollar en el criterio jurisprudencial, por lo menos a mi entender o a mi comprensión o a mi digestión, cuáles eran los condicionantes para que un agravante pesara 6 meses o pesara 1 año o pesara 2, o como también el código señalaba, cuando concurran atenuantes y agravantes, estos se compensarán y nos quedábamos la mitad. Tampoco era la pena justa. Por eso sostengo en todos mis fallos que la amplitud en el espacio de la teoría de juego, a mí me toca revisar las sentencias y uno de los puntos centrales es la penalidad, que siempre se califica de excesiva, solamente puede ser establecida mediante el mecanismo del contradictorio en un juicio específico sobre la reprochabilidad, entendida esta como la capacidad en el obrar de la gente. Si ha comprendido de manera directa, de manera, vamos a llamarle, no velada, ni canalizada, ni circunstancial, su afectación al bien jurídico que en ese caso merecía tutela penal y por cuya violación él está siendo procesado. Estamos en un estado, creo que incipiente, y diría yo, con mucha necesidad de que se puedan establecer estas normas de canalización. Lo que el Ministerio Público dispone, no solamente el Ministerio Público paraguayo, todos los ministerios públicos son los instructivos, en donde para los casos de baja potencialidad ofensiva se estandariza no el juicio oral, sino las salidas alternativas al procedimiento, que no necesariamente implican pena. Para los juicios de mayor potencial ofensivo, lógicamente, se busca la realización del juicio oral y la imposición de la pena, pero carecemos absolutamente de parámetros. Creo que también constituye otro de los puntos que deberían ser potenciados en este caso, pero ya vinculado a un contexto de una política criminal, en donde se preferencie ciertos o determinados cánones de actuación. ¿Cuándo se daría esta circunstancia? Toda vez que en ese control también del despacho fiscal, en el control de la gestión fiscal, por eso señalaba yo el control cualitativo, cuáles fueron los parámetros que se ha seguido para que el fiscal solicite tal o determinada pena, aproximándose al mínimo o aproximándose al máximo. No puede haber una fórmula mágica que nos diga esta es la pena adecuada. Por eso es que tenemos estos baremos del artículo 65 y creo que todavía a 20 años estamos en un estado embrionario en cuanto a tener una métrica
adecuada a nuestro sistema, basado en la metodología que la legislación nos trajo, pero todavía no profundizada en nuestro ADN constitutivo jurídico que nos brinde, repito, la métrica. Presidente, comprendo, solo que la pregunta concreta va un poco a fondo. Entendemos de que en los hechos punibles siempre se tiene en cuenta la conducta o el comportamiento anterior de la persona acusada o imputada, como asimismo durante el proceso, ya el sometimiento al proceso penal, la colaboración. Son varias cuestiones que se tienen en cuenta, como bien señalaste, conforme al artículo 65 y siguientes. Pero el caso que señalas, el ejemplo de un hecho de robo, hurto agravado, conlleva una pena de 6 a 10 años. Imagínense el margen enorme que se tiene. Y la pregunta concreta es si eso se puede en alguna medida buscar la forma de unificar criterios a través de reglamentos generales o especiales, como dicta el Ministerio Público, o a través de una modificación de la ley para tratar de acortar esa brecha tan importante, esa amplia subjetividad que se da en muchos casos, doctora Guadre. Amplío. En realidad, la determinación de la sanción unitaria de la pena es una actividad pura y exclusivamente jurisdiccional, pero a propuesta del órgano acusador. Y no podemos dejar de tener en cuenta el artículo 20 de la Constitución, que nos habla del objetivo de las penas. El objetivo de las penas, en realidad, es un pronóstico, una prognosis, una pena de 20 años. ¿Cómo estará este sujeto que le condenamos hoy, 25 de abril del año 2017, que cometió el hecho punible hace 2 años, en el año 2000 sería 37? ¿Cómo estará? Bueno, en realidad estamos hablando de un pronóstico. Basado en la experiencia internacional, lastimosamente no hay un texto al cual recurrir para esto. Es lo que nos enseñaba el profesor Muñoz Conde, que nos ha visitado varias veces en el país. Se determina en la teoría de la U. El establecimiento de esa pena tiene que partir, o mejor, la mecánica del compurgamiento de la pena tiene que partir del establecimiento de la sanción unitaria, pero en vistas a la recuperación del individuo. No podemos pensar que en 20 años la pena necesariamente va a cumplir su objetivo. Podría ser que no. Podría ser que a los 10 años la pena haya cumplido el objetivo debido. Por eso es que estas condenas que nosotros arribamos, una vez que están firmes, pasan al órgano de ejecución, quedan un poquito en desfasaje, porque tendría que ser el juez de ejecución quien tendría que estar viabilizando las salidas transitorias del establecimiento penitenciario, las salidas a prueba. Vale decir, yo soy un poco reacio a tener esta pena como verdad de hierro, sino que la pena podría adoptarse de modo condicional, no menos de 10 años o no más de 10 años. En realidad es un cambio radical. Yo me nutro mucho de literatura extranjera, le sigo al profesor Muñoz Conde, y nuestro sistema es casi un sistema en decadencia, el de la pena estructurada como un corset. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pronóstico. También podría darse que a los 20 años el homicida no ha tenido posibilidad de reincorporarse, como ocurrió recientemente en la Argentina, un caso de homicida serial que ha compurgado su pena, pero los psicólogos y psiquiatras del establecimiento penitenciario dicen esta persona no se encuentra en posibilidad de reinsertarse. Un caso de homicida serial, fue condenado con 17 años, ha compurgado en exceso su pena, pero los organismos jurisdiccionales lo siguen reteniendo. Entonces, es un sistema complejo. Yo creo que el nuestro en realidad es un sistema un poco obsoleto en cuanto a visualizar ese pronóstico, esa prognosis, y que la pena tendría que ser una pena eventualmente condicional, sujeta a una reformulación cuando las condiciones personales del condenado así lo requieran, así lo permitan, así lo aconsejen.
Labor técnica que le corresponde a la unidad jurisdiccional, que es la unidad jurisdiccional de ejecución. Es decir, es un complejo nutrimento. No podría darse una audiencia de juicio, el juicio puede durar un día, puede durar 2 días, 3 días, 4 días, los juicios luego se acaban. ¿Y cómo cargar sobre los hombros de esas 3 personas y del fiscal actuante los 20 años que le estamos dando a esta persona o más años, ¿verdad? Entonces, no puede ser un sistema sujeto a una métrica cerrada, inviolable. Tiene que ser necesariamente una métrica sujeta a reformulaciones. Y eso también nos habla de mi compromiso, que es el respeto a la dignidad humana. Gracias, doctor Salas. Una pregunta del auditorio, doctor Aguadré. ¿Cómo aseguraría la independencia de la Fiscalía General del Estado en casos emblemáticos donde están juegos de intereses políticos? Bueno, el compromiso personal del fiscal general del Estado debe ser con el país, debe ser con la patria. No puede tener el fiscal general del Estado quien le marque un norte, quien le diga qué debe hacer, cuándo debe hacer y cómo lo debe hacer. Quien esté en esa condición no puede ejercer, no va a tener la legitimidad de hacerlo. Nuestro mundo jurídico no es demasiado extenso. Creo que en mayor o menor medida nos conocemos casi todos. De darse esa circunstancia, yo creo que la mecánica sería el enjuiciamiento político por mal desempeño de funciones. La barrera, mi barrera, siempre ha sido, y perdón por nombrarlo, pero creo que corresponde, la enseñanza del finado doctor Rodolfo Irún Alamani. Puertas abiertas, diligencia, probidad y que sea expeditivo. Esa es la mejor barrera que se tiene contra las presiones. Que sea expeditivo el magistrado o el fiscal. Cuanto más se demora en la expedición, sea el dictamen o sea la sentencia, está propiciando que le lluevan los pedidos, como de hecho no puedo negar que existe. Ser expeditivo, y los registros de mi tribunal y en su momento del juzgado demuestran que yo no cargo mora. En este momento tengo 2 expedientes a resolver del sorteo realizado hace 2 días. Gracias, doctor. Yo en realidad también tengo, no, por su exposición, no una sola, sino varias. Pero no quiero ser impertinente, usted ya está teniendo casi 1 hora en el atril. Le pido en consecuencia brevedad en la respuesta a estas preguntas puntuales. La primera hace referencia al polígrafo y usted mencionó áreas sensibles del Ministerio Público y mencionó el área administrativa, UOC, la Dirección de Administración, contrataciones. ¿A qué usted o a qué área dentro de lo que hace a la función de los fiscales denominaría sensibles, ya que no lo mencionó? Bueno, la estructura actual del Ministerio Público se establece a partir de un organigrama donde se ubica en el centro el fiscal general del Estado. Obviamente este no puede estar exento de este tipo de control, debe ser el que propicie, el que dé el ejemplo. Las unidades que le siguen dentro del organigrama son todas las direcciones, todas, sin excluir ninguna. Las unidades a la margen derecha. A la margen izquierda del organigrama se ubican las unidades que corresponden a las fiscalías adjuntas. Por debajo de la fiscalía adjuntas, las fiscalías que actúan en los procedimientos. Y nuevamente a la margen derecha, después de las direcciones, los departamentos. No encontraría razón para excluir a ninguna de ellas. Lógicamente, no tengo en mente la secuencia del organigrama, la tengo en mi carpeta que me acompaña aquí debajo del atril y tampoco tuve la previsión de acercar una copia, como sí lo hice con otros datos estadísticos que versa mi exposición. Entiendo que no se debería excluir a ningún área, desde los gabinetes fiscal, secretaría, los que preparan dictámenes para el fiscal general, el contexto del área administrativa, que es bastante extensa, y por supuesto, las unidades funcionales. No encontraría por qué excluir a nadie. La pregunta es concreta en materia de agentes fiscales.
Agentes fiscales, ¿cuáles son las Agentes unidades específicas que usted considera sensibles? La respuesta es a todos los fiscales en general, entonces. Es que todas son sensibles. Todas son las que yo considero más sensibles en la funcionalidad de lo que es la permeabilidad. Podrían ser las unidades de anticorrupción, las unidades de delitos económicos, las unidades de delitos marcarios. Las que yo considero de mayor trascendencia y, por tanto, más sensibles, que también creo que tendrían que estar presentes en las cabeceras departamentales más importantes, como son Ciudad del Este, Asunción, Pedro Juan Caballero, y donde esta mecánica de acción que es el desarrollo de una política criminal así lo establezca, porque actualmente están concentradas, como usted bien sabe, en Asunción, y desde Asunción es difícil poder realizar investigaciones en Ciudad del Este, por ejemplo. La siguiente consulta, y esto es aspecto exclusivamente personal, ¿cuál es su percepción personal en relación a al Ministerio Público actualmente? Mi percepción personal es que muchas cosas se hicieron bien. Desde mis tiempos de asistente fiscal, cuando teníamos como jefe al doctor Luis Escobar Faela, que fue sucedido por una persona de cualidades extraordinarias, como el doctor Cabrera Verón. Luego, el doctor Oscar Latorre, momentos en que yo me separo de esa institución para integrar otros cuadros, pero siempre he seguido porque los he conocido a todos. Lo he conocido al doctor Rubén Candiamarilla y también lo conozco de trato al actual fiscal general del Estado. Creo que el crecimiento, y principiando por quien nombré, es extraordinaria la función que actualmente detentan. Pero lógicamente, acción humana tiene que merecer alguna situación perfectible. Se menciona la existencia de la coima, concusión o propina dentro de lo que es la estructura del Ministerio Público. Y la obtención de algunas condenas contra agentes fiscales así eventualmente lo han demostrado. Estimo, en cuanto a mi posición personal, que mucho se hizo, pero que resta aún más por hacerse. Para lo cual, señor presidente, yo creo que me encuentro capacitado, me encuentro con salud y principalmente con ganas de hacerlo. Porque tengo un norte, y ese norte es dejar un legado para nuestros hijos, no solo mis hijos, para los hijos de todos los que estamos aquí presentes. Que tengamos un país donde existan instituciones confiables. Esa es la razón por la que hace 24 años me encuentro en los cuadros de la Administración de Justicia, porque creo que los cambios se deben hacer de adentro, o al menos es más fácil producir cambios desde adentro. Gracias, doctor. Informarle también que hemos recibido correo electrónico mediante la comunicación de que el Código de Ética y Código de Buen Gobierno cuenta del Ministerio Público del año 2012. No sé si hay alguna pregunta más, los miembros. Gracias, doctor Gustavo Badré. Vamos a informarle vía secretaría la siguiente etapa en este proceso de selección. Agradecemos su participación. Muchas gracias, presidente.